Queta. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos los que nos estáis viendo, que yo sé que sois muchos hoy. Bueno, antes de nada, pues quería comentaros que aquí está John y yo, Roy, que se nos ha ocurrido pues una idea de montar un podcast que al final hable también un poco de los emprendedores que a día de hoy pues están en el terreno de guerra, ¿no? Al final, que los que están en el día a día, muchos emprendedores que no se conocen, los que están empezando, que están como en ese proceso y en ese camino. Y normalmente teníamos conversaciones por Zoom que podían durar horas o por videollamadas de WhatsApp o lo que sea, que podían durar horas y un día pues se nos ocurrió decir, hostia, pues esta clase de conversaciones que solemos tener tú y yo como emprendedores, que son temas realmente interesantes, ¿por qué no lo podemos transicionar a un formato en el que muchas más personas puedan escuchar esto? Y no solo eso, sino que también podamos invitar a personas que sean emprendedoras, que estén como nosotros o que no se les conozca mucho, o en fin, emprendedores de todo tipo, para que las personas que a lo mejor no se animan a emprender o personas que incluso ya están emprendiendo vean que por lo general todos los emprendedores pues vivimos las mismas cosas y tenemos los mismos objetivos a veces o los mismos problemas, vivimos las mismas circunstancias, y un poco que sirva como eso, ¿no? Como inspiración también para las personas. Entonces, más que nada, antes que nada quería decir pues que yo conocí a John, fue muy gracioso, ¿no? Porque nos conocimos porque él estaba buscando a alguien que trabajara como trafficker o media buyer en Facebook, contactamos, hicimos una videollamada por Zoom y hubo mucho feeling, ¿no? Nos conocimos y tal, y luego empezamos a trabajar y bueno, al final nos separamos, pero luego siempre seguimos contactando. Entonces, quería empezar un poco por ahí. John, bueno, antes de nada, pues John y yo es eso. La idea es que trabajemos los dos para traer a gente, invitar a personas y tal. Así que si tú estás escuchando esto ahora mismo y estás interesado, háblanos y podemos invitarte para que nos cuentes un poco cuál es tu emprendimiento y qué es lo que haces. Entonces, mi primera pregunta, John, es, pues, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuándo empezaste y por qué empezaste? Un poco que me cuentes eso, que seguro es muy interesante. Vale, pues bueno, como tú has dicho, ¿no? Nosotros nos conocimos ahora que un año más o menos, un año y medio, Sí, más o menos, en plena pandemia, un poquillo antes, ¿no? Fue justo empezar la pandemia y casi nos contactamos. Vale, bueno, como dices, yo te contacté porque en ese momento yo estaba arrancando mi agencia mm, de, de Facebook Ads, digamos, para diferentes negocios. Tenía un nicho en concreto, ¿vale? Y yo estaba buscando alguien que me ayudara con el tema de la compra de tráfico. Y sí, bueno, te contacté ahí y como tú dices, un poco la idea de esto es eso, que personas que aunque que han empezado hace poco, que lleven un año, que lleven 2 años, que da igual el tiempo que lleven, que estén en el camino del sí, emprendimiento, pues como tú dices, al final todos pensamos igual y unos tendrán unos objetivos, otros tendrán otros, pero al final son pensamientos muy similares y yo creo que esto nos puede ayudar eso, porque yo te cuento mi historia, ¿vale? Yo aquí donde sí, yo vivo, eh, es un pueblo, no es una ciudad, ¿vale? Entonces, yo conectar con gente que esté en el mismo camino es y difícil. es un poco difícil. Y además, en todo el tema de emprendimientos digitales, que es lo que nosotros estamos haciendo, Sí, pues mucho menos. Porque en un pero, pueblo, en una ciudad, es normal que esto está más a la orden del día, pero cuando te pasas a trasladar esto a un pueblo, pues no es lo mismo, es muy difícil, es poco pero común. o sea, el primer emprendimiento que empezaste fue la agencia ya directamente. No, no, no. Yo antes de la agencia había intentado páginas web, había intentado vender cosas por eBay, había intentado hacer dropshipping, había intentado hacer bastantes cosas. Ya te digo, mi chica, Sí, yo llevo con mi chica mucho tiempo y cuando yo empecé con este gusanillo y tal, pues un día le decía que estaba emprendiendo esto, el otro día le decía que estaba montando lo otro, el otro día esto.
Y ella era como que sí, sí, ves haciendo, ¿sabes? Y bueno, yo tenía mi trabajo, yo trabajaba, Sí. tenía un trabajo por cuenta ajena. Bueno, eso ya lo hablaremos que es muy bestia, ¿eh? Esa historia es muy bestia. Y bueno, buscando, ¿no? Siempre los emprendedores al principio todo el mundo está buscando la idea que le gusta, en el territorio en el que se siente más seguro o que cree que puede dar más de sí, ¿no? Sí. Y yo buscando, pues al final di con que crear una agencia era lo que más alineado estaba con mis objetivos y con mi ideal, digamos. ¿Y sabes más o menos cuántas cosas hiciste antes de empezar lo de la agencia? Yo calculo así a bote pronto tres o cuatro seguras. Tres o cuatro. Tres o cuatro seguras. Y Y en eBay y todo esto porque yo eBay no lo he usado, o sea, sé que existe, sí, pero la verdad es que nunca lo he usado. ¿Qué intentabas vender o qué es lo que... lo típico, ahí lo que se vendía mucho cuando yo empecé, eso fue un verano, eran las gafas de sol, las gafas de sol de las típicas, pues hacer eso, buscabas un proveedor que fuera más barato y tú cogías, lo publicabas en eBay, intentabas posicionarlo para que a la hora de que alguien buscara ese producto, pues que salieras tú. Y al final, la diferencia entre el margen en que tú lo vendías y que tú lo comprabas, digamos, pues eso me llevaba. O sea, te digo, lo probé como no sabía tampoco cómo era el marketing digital, no tenía el conocimiento que tengo ahora, ya sé más o menos cómo hay que posicionarse, bueno, cómo hacer diferentes Sí. cosas. Pero en ese momento es lo que tú dices, estamos arrancando, no sabemos nada, y yo hacía y los resultados eran malos, o sea, no eran buenos. ¿Perdiste Tal, mucha pasta no, perdí, probando? no, ahí no pierdes dinero, porque al Ah, final tú que bueno, no te pagan, tú no pones el dinero, compras con el dinero de la otra persona. vale. Pero tiempo que le dedicaba a lo mejor sí que era bastante y como no sabía exactamente qué era lo que se tenía que hacer, pues la pérdida más que dinero era de tiempo, ¿vale? Sí, Y luego de ahí, pues intenté hacer alguna página web, vender algún ebook digital relacionado con el diseño web y tal. Hacía unas páginas web que daban pena, porque, a ver, no es que ahora tenga unas megapáginas, pero bueno, comparado bueno. con cuando empecé, pues sí que no tenía nada que ver. Y bueno, empecé a hacer así cositas y hasta que al final, pues leyendo, es lo que tú dices, los emprendedores al final cuando tenemos eso dentro no paramos de buscar y no paramos de buscar información y no paras. O sea, cualquier rato libre que tengas con el móvil o con lo que sea, estás buscando, a veces por demasiado, porque a veces eso es La perjudicial, sobreinformación, sí. exacto. Pero bueno, y eso, hasta que llegué al punto pues que di con el modelo de agencia y tal, y ahí ya sí que me puse en serio porque ahí ya contraté mentores, ya invertí dinero, ya empecé a invertir bastante pasta. Yo a lo mejor en mentores, en eso, ya te digo, no tenía el dinero, pero conseguía la forma de sacar el dinero de donde fuera. La primera Mm, formación que hice la contraté a plazos, la pagué como 1.300 y lo pagué mes a mes, que fue, joder. un, que fue el título de marketing digital, digamos, un título avalado por una entidad muy buena, tal, no sé qué, y me lo saqué. ¿Pero que lo fue con una escuela o con una Una escuela de persona? estas que te dan un diploma al final, por ejemplo, era con el grupo Planeta Sí, ah, y, vale, me suena. y avalado por la Universidad de Juan Carlos. Yo solo busqué, en su día lo busqué más que nada, porque yo dentro de mí me pensaba que al poner que viene de una universidad o que viene de tal sitio, cuando te presentas al cliente era como Sí, que te daba más caché, por decirlo de alguna forma, pero ¿no? no tiene nada que ver, no hace Lo he visto falta. ahí, o sea, que eso, si te Pero digo la verdad, sí. No, que no a me- mí eso es algo que me ha pasado, porque, o sea, yo las primeras veces que intentaba contactar clientes y demás que no tenía ni idea de cómo hacerlo, o sea, sí que me lo pedían, ¿eh? Y pensaba que era importante, porque hubo una chica que me dijo, vale, ¿y tu formación cuál es? Y yo me quedé en plan, ¿sabes? O sea, si te digo que he estudiado con Patrick Wynn o que he hecho un curso de Trafficker Digital o lo que sea, te va a dar igual porque no lo sabes tampoco, ¿sabes? Yo me quedé un poco así, pero luego me di cuenta de que realmente no. Luego, con los clientes que sí he empezado y demás, no me lo han pedido, ¿sabes? No ha habido ninguno que me haya dicho, ahí está. Y lo que te iba a decir, yo por ejemplo, ese título nunca lo he nombrado y si te digo la verdad, la información que saqué de ahí no la estoy utilizando a día de hoy. O sea, algo, pero la información que saqué de ahí no. Lo que sí que he utilizado es lo que invertí luego, que eran mentores, que eran en personas que sí que estaban haciendo, porque eso era como un curso, era un curso, pero era muy genérico. Te hablaba de SEO, te hablaba de SEM, te hablaba de redes sociales, te hablaba de todo,
pero no se especializaba en un solo nicho, ¿vale? Vale. En cambio, luego, ahí entendí, ahí me sirvió, o sea, que sí, que saqué información de ahí, no te digo que no, pero lo que en realidad me sirvió para ver que tenía que especializarme en algo y que tenía que buscar un nicho, un sector y buscar a alguien que ya estuviera haciendo eso en ese nicho, en ese sector y pagar. O sea, al final, o sea, sí, está muy bien, información gratuita las hay a patadas, pero si quieres algo específico y que te dé un plan, un paso, ahorrar tiempo, o sea, hay que pagar por formación. Y el mentor, o sea, el mentor que cogiste era directamente porque tú ahora pues tienes una agencia que está especializada en abogados y demás. O sea, la persona que tú contactaste ya tenía una agencia de abogados o era especializado en Facebook Ads a cualquier nicho. No, él tenía su nicho, que era dentistas, Sí. ¿vale? Él tenía su nicho y era ese. Y él me enseñaba todo el sistema, cómo contactarlos, cómo hacer el seguimiento, los scripts, todo eso. Y luego tú lo adaptabas a tu nicho, al nicho que tú, o sea, tú hacías una búsqueda de nicho, buscabas tú el sector que te gustaba, si había interés, si no, y luego ya si ¿Y por utilizabas... qué, y por qué te decantaste por abogados? ¿Porque te gusta? ¿Querías ser Una... abogado de pequeño? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Yo fue porque tengo una amiga que sí que es abogada Sí, y yo lo quería utilizar porque cuando hice el mentoring, el primer coaching que hice, la persona me dijo, tienes que buscar algo que tú puedas obtener mucha información de ese nicho, que tú puedas conocerlo bien y que tú puedas saber cómo habla esa persona, qué problemas tiene y que tú seas la solución. Entonces yo pensé, yo la persona más cercana, profesional, a la que yo le puedo preguntar cosas era mi amiga y era abogada. ah, vale. ¿Vale? Y era amiga mía de toda la vida, habíamos ido al instituto juntos, o sea que yo la conocía muchísimo, tenía mucha confianza y era eso, tener la forma de que yo poder acceder a esa, y además, pues es un nicho que es un nicho por rentable, porque al final es como una clínica dental o como un cirujano. Son nichos que al final se cobran bien y que si tú consigues clientes de ese nicho y le traes resultados y tal, pues puedes llegar a pedirles un buen precio, digamos, no sé, O cada sea que uno. empezaste, o sea que empezaste así con diferentes cosas, probando con el e-commerce y tal, que fue, yo en realidad empecé más o menos así. O sea, empezaste con el e-commerce y tal, y me imagino que con el e-commerce descubriste el Facebook Ads, pero a lo mejor no sabías cómo usarlo, ¿no? Y el mentor este pues te enseñó y te dijo que lo podías enfocar a otros nichos, o sea, a nichos de negocios locales y tal, y luego ya lo enfocaste a eso, ¿no? Exacto, sí, sí, Qué tal guay. cual. Como, sí, sí. Y, y tú, en todo este tiempo que llevas así de emprendiendo y tal, ¿cuál, o sea, tú como emprendedor, cuál es tu día a día de emprendedor? Es decir, ¿qué es lo que haces? No sé, ¿qué, no sé, qué desayunas? O sea, ¿qué mentalidad trabajas en tu día a día? Intenta, ¿te levantas pronto, te levantas tarde? ¿Trabajas de mañana? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu día a día como emprendedor? ¿Qué es lo que sueles hacer durante una semana, por ejemplo? ¿Lo A tienes ver, planificado? ¿No lo tienes planificado? sí, a ver, no te voy a engañar, no soy la persona esa meticulosa que hace esto a tal hora, esto a tal hora, los minutos contados, los segundos, no, no soy así, o sea, tampoco estoy en ese punto. Pero sí que me organizo, lógicamente, pues me organizo más que nada la semana, pues reuniones, si tengo que ir a hacer alguna visita a algún cliente, dependiendo, por ejemplo, si, por ejemplo, hoy, esta mañana he ido con una persona que necesitaba una página web, pues fui y ya calculas el tiempo que vas a estar y tal. Normalmente me levanto sobre las 8 más o menos, dependiendo del día, pues 7:30, 8, entre las 7:30 y las 8, ¿vale? Porque mi chica se va a esa hora y bueno, y aprovecho, me levanto y ya estoy despierto, desayuno normal y corriente, depende del día, pues lo que haya, pues desayuno. No tengo una dieta porque hay mucha gente, bueno, a ver, que sí, que, o sea, no pienso, o sea, pienso que eso va muy bien, pero no pienso que eso sea hiper necesario. Yo creo que es más la mentalidad y ponerte los objetivos tú y decir, pues mira, yo quiero llegar aquí o tengo que hacer esto sí o sí. Luego yo ya me organizo, por ejemplo, yo soy muy productivo por la noche. Yo después de cenar, por ejemplo, me pongo desde las, yo qué sé, desde las 9:30 a las 10 hasta las 12 una, y Yo imposible, tío. en Yo esas 3 horas, imposible. es que es eso, por eso digo que depende de la persona. Yo, por ejemplo, esas horas soy muy productivo porque está todo en silencio en mi casa, o sea, no pasa nada y estoy enfocado en el ordenador, por ejemplo, 100%. Luego durante el día, a lo mejor, como tengo
ahora estoy emprendiendo otra cosa, ¿vale? Sí, Entonces, o sea, estoy haciendo la agencia y además con un socio amigo estamos emprendiendo una empresa de sí. reformas en negocios y en casas y demás. Pues también le dedico tiempo a eso, o sea, y ahí depende un poco de ellos y del cliente, no voy a mi horario, o sea, me organizo, pero tenemos que cuadrar horarios O cuando hay que ir a sea, visitar al cliente, cuando hay que hacer y presupuestos. tú, por ejemplo, o sea, tú te levantas, desayunas, después de desayunar, ¿qué haces? Y Pues, después, ¿sabes? En plan, más o menos, ¿qué, pues qué yo paso suele seguir? pues siempre bueno, me levanto, desayuno, tal, me ducho, me arreglo ya, me pongo modo trabajo y me siento en el ordenador. Lo primero que hago, me siento en el ordenador, estoy normalmente desde si me levanto a las 9 pues ponle a las 9, 9 y media, me siento en el ordenador y pues ya sea contestar email, si hay que arreglar alguna página, verificar anuncios, lo que haya que hacer. Y luego, normalmente hasta las 12 hasta la una más o menos, a la una paro, como, y depende del día, a lo mejor pues me estoy una hora y media, dependiendo. Y luego por la tarde normalmente hago reuniones y si no tengo que hacer reuniones, pues ya te digo, me voy a visitar a la obra o en la reforma que estemos, o si hay que ir a hacer un presupuesto para presentar, también lo presento. Y dedico, digamos, por la tarde son reuniones y clientes. Y por la mañana trabajo de ordenador, de que no tienes que estar con nadie, ¿sabes? Ah, vale. Y luego por la noche, si tengo, que es cuando soy bastante productivo, pues si por ejemplo ahora estaba preparando el guión que te comenté de la videopresentación y tal, Sí. pues eso lo estaba haciendo por las noches porque eso es cuando más estoy concentrado y si hay que cortar, grabar y tal, pues eso lo hago, por ejemplo, más o menos ese es un poco el día, más o menos, ya te digo, no es siempre el mismo, o sea, que depende, O depende un sea, poco. esa es más o menos tu rutina, más o Sí, menos, excepto a más o veces menos. que a lo mejor si te surge algo o lo que sea, pues sueles como priorizar, ¿no? Como Claro, lo a de lo las obras y todo mejor, por eso. ejemplo, tengo que, por ejemplo, conseguir un cliente que está a una hora y he quedado para ir a verlo. Pues ya me organizo qué día por la tarde. Sé que es una tarde perdida, entre comillas, Sí. porque de aquí a allí yo tengo una hora, el tiempo que esté con el cliente, la hora de vuelta, pues calculas, pues esa tarde, por ejemplo, ya me organizo para no tener que hacer nada más, solo tengo que hacer eso. Claro, y es que al final también es muy importante eso que comentas tú, que de tener como más o menos una rutina, de por lo menos, pues yo qué sé, levantarte eso a las 8 siempre, o saber que tu horario más eficiente pues es a partir de las 10 o 11 de la noche, ¿sabes? Y que tengas eso de que por la mañana lo dedicas a tal y por la tarde lo dedicas a tal, eso es muy importante y al final es como lo de la disciplina, ¿no? O sea, la disciplina en el día a día. Porque, o sea, para mí, por ejemplo, la disciplina es algo súper importante. O sea, a mí, si me preguntan alguna vez y me dicen, pues, ¿cuál es digamos, con qué palabra definirías el éxito? ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia entre el éxito o no? Diría siempre la disciplina, tío. Para ti, ¿cómo de importante crees que es la disciplina en siendo emprendedor? ¿Vale? ¿Cómo de importante piensas tú que es de importante en el día a día como emprendedor? O si no es importante, o si es más foco, o ¿cómo de importante crees que es eso tú? Que es lo más, si no lo más importante, lo segundo o lo primero. O sea, el conocimiento para mí sería a lo mejor lo más de esto porque es lo que me pasaba antes. Yo no sabía exactamente qué tenía que hacer y por mucha disciplina que le pusiera y por mucho trabajo que le metiera, los resultados no llegaban. O sea, yo no tenía reuniones con clientes, no hacía nada. O sea, primero conocimiento, saber qué es lo que tienes que hacer. Sí, Luego, segundo, disciplina, en plan, si tienes que enviar correos, si tienes que grabar, si tienes que llamar, cada uno que elija lo que más yo te hablo en el modelo de agencia, ¿eh? sí, Si, por ejemplo, tienes que hacer llamadas y a ti no te gusta, pero sabes que eso te va a traer clientes, disciplina para hacerlo y punto, y no hay más. Y si no, pues busca una forma que a ti te vaya bien, que tú sepas que te va a dar resultado y hazla. Y ahí la disciplina no va a jugar tanto porque como es algo que a lo mejor ya te gusta y es más cómodo hacerlo, sí, ya no te es tan... La disciplina yo la veo como cuando alguien, como tienes que hacer algo, pero que no te gusta, que tienes que poner como fuerza de voluntad que hay que hacerla sí o sí. Ahí es donde entra la disciplina, porque ahí es sí. donde si lo has hecho lo vas a hacer sí o sí, sea la hora que sea y te guste o no te guste.
Tú del 1 al 10, ¿cómo de disciplinado te pondrías del 1 al 10, objetivamente? Estoy entre un 7 y un 8, pienso yo. O sea, No está no, mal. seguro que puedo tener mucha más disciplina, ¿eh? Sí, ¿y qué es lo que hace que te levantes cada día y digas, pues tengo, porque al final, o sea, yo creo que cualquier emprendimiento, ¿no? Tanto como el modelo de agencia o cualquier cosa, el tema de la disciplina es súper difícil. O sea, desde el punto de vista en el que, o sea, nadie, no sé, eso lo he hablado yo también con muchos amigos y demás, que tú desde que naces hasta que vas a la universidad, incluso hasta que te mueres, o sea, tú desde que naces tienes una disciplina impuesta. Es decir, naces, vas al cole y tienes que ir a clase. Si no vas a clase, te ponen falta o suspendes. Cuando ya vas al instituto, lo mismo. Te ponen falta o suspendes, te riñe tu madre o te riñe el profesor, quien sea. Y cuando llegas al trabajo, lo mismo. O sea, si no vas a trabajar, te echan o te dejan de pagar. O sea, al final la disciplina es impuesta también por un poco de miedo, ¿no? Porque por las consecuencias a que si no haces esto, vas a sufrir pues las consecuencias y demás. Entonces, en el modelo de, o sea, siendo emprendedor, tanto teniendo una agencia como un e-commerce o lo que sea, o te dediques a las inversiones, lo que sea, la disciplina es complicada en el sentido de que tú realmente no tienes algo o no tienes a una persona que te esté diciendo ahí, si no lo haces, no lo vas a conseguir, o sea, si no lo haces, no te pago, por ejemplo. Eso es algo que tú lo sabes. Ya que si tú no lo haces, no vas a cobrar, a lo mejor. Y más si solo dependes de este trabajo, digamos. Entonces, es como mucho más complicado el tema de ser disciplinado, ¿sabes? Porque al final es como que... entonces, yo lo que quería saber es ¿qué es lo que te motiva a ti para ser disciplinado? O sea, ¿qué es lo que hace que tú quieras hacerlo o que lo hagas simplemente? Pues el hecho de luego, o sea, de no tener que, o sea, uno, de que tú tienes que tener un objetivo, el por qué, ¿no? Lo que, el famoso por qué que tiene que tener un buen emprendedor, pues que es el por qué hace las cosas, cuál es la motivación detrás de por qué. El dinero, sí, vale, el dinero. Tienes que vivir, tienes que comer, tienes que pagar los de tus gastos, y eso sí. Pero además eso, por ejemplo, a mí lo que me motiva es yo tener la libertad de trabajar donde quiera, donde decidir yo sobre mis horarios, es desorganizarme yo. Para mí eso es una prioridad. Luego está el económico, bueno, ayudar a toda la familia y tal. Ese es como el porqué, que detrás de ese porqué está el hecho de que si yo hoy no tengo ganas de hacer una cosa, la voy a hacer, porque es que si no sé por qué no se va a cumplir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y al final es eso, el poner al cerebro en el dolor de que, de si que tú no haces eso, Claro, en una situación futura tú te vas a estar arrepintiendo de no haberlo hecho, porque lo vas a pasar mal, porque habrás quedado mal tú ya contigo mismo por no haberlo hecho. Si habías dado la palabra a quien sea, a tu pareja, a tus padres, a tu hermano, a quien te dé la gana, pues el dolor de decir, oye, pues no lo he hecho, y que además sea por falta de disciplina, o sea, que no se cumpla, porque, porque mira, lo has intentado, lo estás dando todo, pero no entran clientes o pasa algo. Si pasa por eso, si fallas por eso, vale. O sea, a todo el mundo le puede sí. pasar. Pero que falles porque no has hecho las cosas que tenías que hacer en plan disciplina, levantarte temprano, hacer las cosas, ahí es donde es como que entra un poco el dolor que más que más puedes sentir, ¿no? Un Sí, poco eso. al final yo creo que existen como dos formas de ser disciplinado realmente. Está un poco eso, lo que dices tú, el de por el dolor, que es al que estamos acostumbrados, y luego por el placer, ¿sabes? Yo una vez vi bueno, no sé, me acuerdo en un vídeo, no me acuerdo muy bien, pero que el ser humano trabaja por dos motivaciones, o por dolor o por placer, ¿sabes? Y es como el péndulo se mueve hacia un lado o hacia otro. Luego, pues estaría también el tema pero eso es como un poco más difícil, yo creo, el tema de guiarse por el placer, porque como es algo menos palpable, ¿sabes? Es menos palpable decir, pues, si hago esto voy a tener este coche o esta casa o esta cantidad de dinero. A lo mejor como es más difícil,
es más difícil ser disciplinado por esto, pero yo creo que si se consigue, funciona muy bien también, es muy sexy, porque al final si, por ejemplo, tú cuando vas a entrenar o yo, por ejemplo, si voy al gimnasio y demás, yo lo que quiero hacer es, no sé, o sea, tener un buen físico y me veo como con ese buen físico, me proyecto con ese buen físico en tanto tiempo y digo, pues oye, me gustaría estar así, ¿sabes? Y al final Claro. hago eso por este objetivo. Es como también, Eso es como la visualización, ¿no? ¿Cómo te claro, ves tú después de cumplir la meta, cumplir el objetivo, cumplir lo que tengas que hacer? Eso es muy poderoso porque tú dices, es que son esas dos, o sea, es el dolor, eso cada persona es diferente. Hay personas que igual se mueven más por dolor. El otro día también escuchaba un podcast que hablaban de esto también, de gente sí, conocida, o sea, gente top, y decía que él se movía por dolor, por ejemplo, que él lo tenía claro que él era por dolor. Y luego hay otra gente, pues que es más por el objetivo, por el futuro, el placer que vas a tener cuando consigas eso, ¿no? Y sí, eso sí, cada uno, es brutal eso, es brutal porque, y yo creo que además, si tú haces una cosa que esté aparte de emprender, ¿sabes? Puede ser, por ejemplo, yo qué sé, lo que yo te digo, entrenar, por ejemplo, sin ir más lejos. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las artes marciales y bueno, ahora estoy yendo al gimnasio otra vez y demás. O el tema de levantar peso, ¿sabes? O sea, eso al final también, yo creo que cuando tú te adaptas a una disciplina, luego es mucho más fácil extrapolar esa disciplina a lo que tú estás haciendo, porque entiendes como el mecanismo, como cómo funciona un poco tu mente, ¿sabes? Y puedes decir, y luego encontrar esa manera es muy buena, porque yo creo que por eso realmente hacer más cosas, aparte de emprender, te puede ayudar en general, ¿eh? Te puede ayudar a saber cómo dirigir esa disciplina, ¿no? exacto, tío, yo pienso igual, ¿eh? Luego, esto es una pregunta que muy interesante, tío, porque yo lo he hecho. Ahora tengo bastantes dudas acerca de eso. Y no solo dudas, sino que yo he pasado mucho tiempo, digamos, cuando me encontré a mí mismo, hubo un momento en el que me encontré a mí mismo, empecé a meditar, ¿sabes? Y la meditación me ayudó muchísimo, en todos los sentidos, ¿sabes? Me ayudó en el sentido de sobre todo la seguridad en mí mismo, me ayudó a ganar muchísima seguridad en mí mismo. Y el tema, ya lo que ayuda a la meditación, ¿no? A no estresarte por cosas que a lo mejor no tienen que ver o esa clase de cosas. Entonces, ¿tú has meditado alguna vez o meditas Medito poco, no te voy a engañar. Yo soy más de, o sea, cuando o estoy, igual tienes otra forma de meditar, ¿eh? Porque yo conozco, por ejemplo, tengo un amigo que él medita, pero, o sea, es decir, él escuchando música, ¿sabes? Y yendo por la calle es su forma de meditar, a lo mejor teniendo cosas, eso es lo ¿sabes? que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Yo soy más así, a lo mejor, yo por ejemplo, tengo dos perritas, como te dije, y yo cada día las voy, las paseo, las saco y me voy por aquí detrás de la montaña. Yo vivo aquí, tengo suerte de que tengo la montaña a 1 minuto. Yo Sí, cojo, me meto a la montaña y empiezo a caminar y me voy con mis perras y me pongo mis auriculares y ahí es como que me empiezan a abrir ideas o yo qué sé, estoy aquello tranquilo. O si no, pues lo típico, ¿no? Pues estás en casa, por ejemplo, me pasa mucho, que es muy curioso, el otro día se lo comentaba a mi hermano también, los domingos por la noche, es como que el paso del domingo al lunes, esa noche el cerebro mío se pone a pensar. O sea, ¿en o sea, serio? sí, o sea yo de domingo a lunes hay noches que no duermo. O sea, no Sí, duermo porque la cabeza empieza a dar vueltas, me empieza a imaginar cosas. a mí me pasa casi todos los días, tío, ojalá me pasara solo los domingos. Pues imagínate, yo no sé, pues mira, tendré suerte, yo qué sé, pero sí, sí, es eso, ¿eh? Los domingos es muy curioso que entre semana a lo mejor no, pues que igual estaré más cansado o lo que sea del movimiento, pero como un domingo, vengo del sábado a domingo, en teoría estoy más descansado y tal, Sí. como que el cuerpo no está suficiente y empiezo a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y ya es cuando me vienen muchas ideas. Y si no, eso cuando me voy a sacar a mis perras o depende del día, yo qué sé, no tengo aquello estipulado de meditar. Me gusta mucho leer, por ejemplo, cuando estoy leyendo, sí que estoy leyendo, estoy ahí concentrado, tal, y también me vienen muchas ideas. ¿Y lo has probado alguna vez meditar o no? No, no lo he probado nunca. Nunca. En plan, sentarme.
así, yo qué sé, donde sea, apagarlo todo, cerrarme, quedarme aquello quieto y Sí, tal. nunca, No, ¿no? no, no, no sé por qué, ya te digo, eso es que Hombre, luego eso, tío, es que es eso, cada persona tiene su manera, su claro. forma, y unas son válidas y yo qué Claro, sé. sí, 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 o sea, totalmente. O sea, al final, yo, por ejemplo, escuchando gente, porque yo al final, como tengo la visión de que todas las personas, aunque en diferentes sectores o en diferentes nichos, o sea lo que hagan, como que son emprendedores en su aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo veo algunos youtubers o streamers de Twitch, que ahora estoy como fijándome mucho en esas cosas, no sé por qué, y veo que los streamers estos, por ejemplo, también son emprendedores, Exacto. en parte, a su manera son emprendedores y tienen una vida que al final, o sea, duermen a las 4 de la mañana porque terminan a las 4 de la mañana hacer los streamers, o sea, los streamings y todo esto y se levantan a las 4 de la tarde. ¿Sabes? Claro. Y es en plan, o sea, realmente no hace falta, o sea, eso de que venden, de que para ser emprendedor de éxito tienes que levantarte a las 5 de la mañana, lo de las 5 de lo de la regla de las 5 de la mañana, o el libro este de, no me acuerdo, no lo he leído, ¿eh? Los Robin Sharma, ganadores, ¿cómo? Robin Sharma, ¿no? Puede ser, el de los ganadores se levantan a las 5 de la mañana o algo así. O sea, yo creo que al final eso de la rutina pack del emprendedor, de hacer deporte, meditar, trabajo y tal, no es algo que sea matemático. Es decir, no por hacer eso vas a conseguirlo. ¿Sabes? Yo creo que está más enfocado en la mente, en el mindset que tengas y en el enfoque que tengas hacia lo que tú estás haciendo. Si tú, por ejemplo, quieres llegar a un objetivo, ¿sabes? Si tú estás enfocado en que quieres conseguir eso, a lo mejor te puede ayudar meditar o a lo mejor te puede ayudar a hacer deporte, ¿sabes? Claro. Pero que no tienes por qué hacerlo, porque hay gente que no lo hace y también le va bien. ¿Sabes lo que Exacto. te digo? O sea, Luego, es un plus que, claro, seguro que a la persona que lo hace te va a decir que, a ver, yo hago deporte y me voy y hago deporte, o sea, a ver, sí. sé, pero que a la persona que le va bien lo reconoce, oye, pues sí, a mí me sirve porque me va muy bien, pero a la persona que no lo utiliza y aún así le está yendo bien, te dirá, pues a mí tampoco me es tan necesario, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, o sea, esto es como todo al final, y es que también la era esta de la digitalización que ha hecho que escuchemos a grandes exponentes tanto de Norteamérica, ¿no? O que conozcamos a gente misma aquí en España, ¿sabes? Muchos emprendedores que hablan sobre esto, ¿sabes? De que hay que meditar. Por ejemplo, yo escucho a veces a Edu Joyer, ¿sabes? Que habla sobre esto. Pero luego escucho también a otros emprendedores, por ejemplo, Romu Alfons, ¿no? Que tú seguro que le conoces, que estaba hablando y decía lo mismo, ¿no? Que él escuchaba a Eugeyer, que tenía una rutina de la hostia, que se levantaba a las 5, hacía esto a las tal, hacía esto a las tal y luego a las tal, y decía, también el Romu parece que está un poco loco, ¿no? Pero en el buen sentido. Un saludo, Romu, que sé que nos estás escuchando. Eh, y él decía, por ejemplo, que él no podía hacer eso, o sea, él no podía seguir esa rutina. O sea, que para él no es, pero un poco la era esta de la digitalización ha hecho que nos venga información sobre esto y que como que tengamos esto como el ABC del emprendedor, que no tiene por qué. Y luego Es lo como, que yo... es como toda la sociedad, que como está un poco de moda la de esto, pues, o sea, que está bien, que no está, pero que cada uno lo tiene que coger o no, o sea, no, eso, no porque esté ahí tiene que ser una verdad, aquello estricta, Absoluta, absoluta, ahí está. claro. No tiene por qué ser una verdad absoluta, sí. Y luego también te quería comentar lo de la era esta de la digitalización, porque para mí, o sea, esto que estamos viviendo ahora es brutal. O sea, para mí esto que estamos viviendo ahora mismo, o sea, yo antes de que pasáramos lo del COVID y todo eso, yo ya, o sea, yo sabía que estábamos viviendo, o sea, estamos viviendo en una época que es increíble. O sea, esta época se va a estudiar
como se estudió, bueno, como tú has estudiado y como yo, como yo he estudiado, la edad de piedra, la edad de Ya, bronce y tal. Y yo creo que va a estar como punto de partida el COVID, por ejemplo. Pero es que antes yo ya sabía que estábamos en esa nueva era, porque ahora todo se está digitalizando de una manera brutal. O sea, si te das cuenta, o sea, las cosas en 10 años, o sea, tú piensa una cosa, ¿tú qué móvil tenías hace 10 años? sí, el Nokia ese, el Nokia ese de color azul. O sea, en 2010 teníamos los móviles estos de teclas, tío, y la gran mayoría de gente ni tenía móvil. Fíjate lo que hemos avanzado en 10 años solo y que ahora todo se está digitalizando de una manera brutal. Entonces, yo quería saber desde tu punto de vista, ¿cómo crees que vamos a estar dentro de 50 años? O sea, en el 2070, si Sí. seguimos vivos, Seguimos, eh, va a ser un nivel, o yo sea, pienso, ¿cómo te lo imaginas tú, el yo me imagino, o sea, 2070? yo me imagino con la tecnología que tenemos ahora, en la evolución que vemos nosotros ahora, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Los coches eléctricos, todo digitalizado, todas las automatizaciones. O sea, yo no sé, es como que no hay límite, o sea, es imposible. O sea, ahora mismo, por lo que yo no me puedo llegar a imaginar como, si por ejemplo, para que te pongamos un ejemplo, hemos llegado a tal punto de automatizar la captación de clientes, por ejemplo, Sí. que es algo que siempre se había hecho pues de persona a De tú persona, a tú, sí, de del tú a tú a tú. tú. Y eso es, es de las cosas más importantes a la hora, yo te hablo en el sector negocios, eso es Sí, casi lo más importante que mueve un negocio. sí, Pues todo eso ya se ha llegado, o sea, al final vamos a poder automatizarlo todo. O sea, es como que no, ¿cómo te lo puedo explicar? No, no le veo límite. A la tecnología no hay sí. límite. O sea, ahora estamos con unos ordenadores, con unos teléfonos, pero es que dentro de 10 años esto para nosotros va a ser como el Nokia de hace 10 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Y dentro ahora, de 10 años tendremos aquí el móvil directamente y será llamar y poner la mano así y diremos, ¿te acuerdas hace 10 años que tenías el Samsung o el Huawei ese de mierda y ahora te haces una foto con el dedo pulgar, haces así, te haces un selfie? o por ejemplo, esto leí de Elon Musk, ¿no? Que estaba probando la nanotecnología, los nanochips y todo esto, que cuando una persona se llega a implantar, el, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero cuando esté la primera persona o una multitud de gente que ya tengan chips dentro de su cabeza, que ya estén conectados a la nube, que ya estén conectados a Internet, que lo que haces ahora es de buscar Google, no sé qué, cualquier Sí, información, que ya el cerebro automáticamente lo haga, te dé la información y tú tengas esa formación sin tener, o sea, que ya esté casi dentro de tu persona, es mm. que no hay límite, o sea, es una burrada. Te También, puedes volver también, loco pensando en eso. también te digo que tendremos otro sitio donde poner anuncios ya. Ya, pues. Sí, sí, ¿Te está claro. imaginas que te salga aquí un anuncio directamente en los ojos? Hologramas, lo típico esto que se ve en las películas estas de De- ciencia ficción, ¿no? De sí, sí. futuristas y tal, de hologramas, ciudades virtuales, cosas así. Es que no sé, no hay límite. O sea, puede ser que sí o como puede ser que nos vayamos a la mierda, que no sepamos controlarlo y que el planeta se vaya a la mierda. Yo qué sé, es que no. Yo creo que en el 2070 estaremos, o sea, siempre en el pasado el hombre se ha imaginado un futuro, ¿no? Y siempre con coches voladores y todo eso. Y al final, o sea, la gente pensaba que en 2021 íbamos a estar así, Mm, ¿sabes? Y no estamos así todavía. Pero yo creo, sinceramente, que a lo mejor o sea, en el 2070 no te digo coches voladores, pero ese concepto de ciudad futurista va a que estar. hay va a ser bastante más destacado, ¿sabes? Y no solo eso, que no sé si tú has escuchado que para 2022, por ejemplo, van a mandar ya los primeros humanos a Marte. En 2022, o sea, quedan 2 años, que a lo mejor no pasa justo en 2022, Pero bueno, pasan en el 2024 o en el 2025, pero imagínate en 70 años. O sea, y luego esto es algo de lo que hablaremos un poco más adelante, de lo de Marte, que es una cosa jugosa que a mí me interesa bastante, que es
el tema de modelos de negocios y tal que pueden surgir de esto, ¿sabes? De esta nueva colonización, digamos. Pero al fin y al cabo es eso que yo dentro de 50 años pienso que vamos a vivir en ese mundo realmente tecnológico que vemos en las películas. Y yo pienso que eso, o sea, ahora, o sea, no nos vamos a engañar, la tecnología cuesta dinero. Al final, tener un ordenador, tener un teléfono móvil de las características pues, que hay top, por decirlo de alguna forma, Sí, que eso vale dinero. Y yo pienso que cuando todo eso, esos costes, es como cuando pasó con las impresoras, que al principio las impresoras nadie tenía impresoras, pero cuando llegaron a un coste normal, normal, o sí. sea, todo el mundo las tiene. Pues lo mismo con toda la tecnología, cuando se reduzcan los costes a tal punto de que el 90% de la población o cosas así, ahí es como que ya se va a notar eso, que va a haber una digitalización tan enorme, yo qué sé, lo típico, ¿no? De que está conectado con el mismo edificio, que por donde vas, yo qué sé, que ves las Claro, pantallas, todo eso, bueno, todas estas movidas. al final, por ejemplo, eso está ocurriendo un poco porque tú si te das cuenta, un Tesla, o sea, no vale tanto tampoco un Tesla. ¿Cuánto vale un Tesla? Yo creo que como mucho vale 70.000 euros, como mucho. Y hay algunos de 40.000 incluso, o algo así. No sé, no más. Yo creo que un Tesla, o sea, realmente, yo creo que un Tesla no es muy caro. Claro, pues como todo, el más barato, ¿no? Y luego de ahí lo que quieras. Claro, mira, está desde 49.000 euros el modelo 3 hasta los 100.000 euros como máximo, el modelo X. Pero está en eso, 50.000, 90.000, 64.000 y 100.000 euros. O sea, realmente no es caro. O sea, por el mismo precio que te puedes comprar un coche normal, te puedes comprar un Tesla también. Sí, pero o sea, yo te lo planteo más ¿cómo te diría? A un sueldo medio de una persona, no me jodas, de una persona que cobre 1.500 euros o que cobre 2.000 euros, si se Claro, compran, es un poco tontería que se compre un Tesla, porque es una pasta. A ver, o sea, no es tan caro, no es como un Bugatti, como un Lamborghini, claro, a eso me refiero. que no son una burrada, que no son de 200 para arriba, por ejemplo, Claro, pero eso, por ejemplo, te lo comparo más que nada con las marcas, aquí, por lo menos en España, ¿no? Marcas como Seat, Volkswagen, Ford, marcas que sí, van entre los 20.000, 17.000, 20.000, 30.000, cuando estén en esos rangos, digamos, por ejemplo, todos los coches con esta tecnología tan puntera, digamos, cuando estén en sí, esos rangos, o sea, ahí es donde va a haber buena evolución. O cuando las casas de estas de futuristas, las típicas casas que todo la controlas con el móvil también, por ejemplo, que está la domótica, pues todo va lo controlas. Cuando esas casas, todo eso se abarate a sueldo medio de una persona en España, por ejemplo, que y llegará, yo digo que eso, llegará, porque al final va a llegar. ¿tú qué crees que llegará en el periodo este en 2070 a Sí, yo creo 2070? que ¿Tú de crees? aquí a 2070 yo pienso que sí. Porque yo, por ejemplo, eh, yo pienso que las personas jóvenes, ¿vale? Te hablo de personas de entre 20 y 30 años o entre 20 y 35 años, ponle, que se estén pensando comprar una casa, ya esas personas ya van a ir con el chip de todo lo que puedan incluir de tecnología y les entre dentro del Claro, precio que ellos tienen pensado, lo van a poner. Yo, por ejemplo, lo haría. Si dentro de mi presupuesto puedo poner cosas que me van a facilitar la vida, ya sea las neveras que son digitales, los teléfonos digitales, las pantallas digitales, cosas así que te van a ayudar, o en el ahorro de energía, por ejemplo, todo lo que claro. sea tecnología que te ayude a ahorrar dinero, al final lo vas a incluir. Unas Elon placas solares, Musk, cosas así. Elon Musk, aparte, bueno, para mí, por ejemplo, Elon Musk no, o sea, no es una empresa de coches, Tesla, sino una empresa eléctrica realmente, porque está desarrollando incluso un tejado que son como, ¿cómo se llama? Como tejas, ¿vale? Pero son directamente tejas solares, ¿sabes? Y eso pues para aportar tecnología pues para toda la casa y que puedas cargarlo y todo. Yo Entonces, te pongo el ejemplo. Nosotros tengo un socio que estamos intentando vender, meternos también en el tema de de fotovoltaico y nos fijamos, lo queremos hacer porque a nivel local, donde vivimos nosotros, todavía hay muy pocas casas. O sea, hay muchas casas caras, por decirlo de alguna sí. forma, que son casas que se pueden permitir tener esto, se lo pueden permitir tranquilamente y tienen terreno, o sea, tienen metros cuadrados para instalarlas y todo eso, Mm. y aún hay muy pocas por desconocimiento, todo esto tiene que ir llegando, pero cuando ya se empiecen a ver, que tú ya salgas a la calle, ya veas, eh,
es lo que te digo, cuando se aterrice un poco a más, y es lo que te dice, de aquí a 2070 yo pienso que sí, o sea, segurísimo. Harán, Y si llegamos a harán hacerlo, casas, casas volantes incluso. y yo lo que pienso mucho a mí, por ejemplo, yo pienso, yo te hablo desde mi persona, a mí me gustaría mucho tener una casa autosuficiente. O sea, que yo no tenga que depender de, o sea, todo Que te autosuficiente, fregue la los luz, platos, que te haga la cama, todo eso, ¿no? tanto no, pero me refiero a energía, Estaría bien. agua, gas, todos estos gastos de la casa, pues que sea autosuficiente, ¿no? Lo máximo que se pueda mejor. Y haciendo así un poco, ahora que hemos hecho un viaje al futuro, a 2070, vamos a hacer un viaje al pasado, ¿vale? En el sentido de, ¿tú qué crees? ¿Que es más fácil hacerse millonario ahora, en el 2021, en el 2021 que estamos ahora, o hace 20 años? Con la información que había ahora y con la información que hay hoy, con la sobreinformación que había antes y con la sobreinformación que había hoy, las distracciones, los pros y los contras, ¿tú qué crees que es más fácil? ¿Hacerse millonario antes? También no había tantas, o sea, había muchas más cosas que desarrollar antes que las que hay ahora, en teoría, porque todo lo que se desarrolla ahora también va en base a la tecnología, la gran mayoría de las cosas. Ahora la gente dice que todo está inventado, que yo creo que no es así, porque siempre se puede innovar y demás en demás cosas. Pero ¿tú qué crees? ¿Que era más fácil antes cuando, por ejemplo, no había, por ejemplo, ¿cómo se llama? Carlos Slim, que es uno de los ultramillonarios es mexicano. Él se hizo millonario simplemente con el tema de instalaciones de redes móviles, de telefonía en México. Por ejemplo, claro, eso ahora, si quieres montar algo como eso, tienes a ballenas con las que competir, ¿sabes? Pero sin embargo existen otras cosas. Entonces, ¿tú qué crees que es más fácil, antes o ahora, hacerse millonario? No sé, tío, a ver, eso depende también un poco de la persona. A ver, nosotros estamos en el camino de tener un negocio, o sea, siempre tenemos el objetivo pues de vivir bien y ya no hacerse millonario, cada uno tiene su objetivo, pero No, o el sea, que pero yo no te digo individualmente, o sea, como persona, sino como sociedad, ¿sabes? Como pienso que la sociedad, tecnología que hace, lo que nos ha hecho es que, o sea, si tú tienes un mensaje, tú tienes un producto o algo que ofrecer, antes lo tenías igual, tú también podías ofrecer. Te hablo de productos que no tengan que ver con software, programas informáticos, tecnología y todo esto, ¿no? Un producto mm, normal y corriente, pues antes lo tenías y era mucho más difícil llegar a mucha gente. sí, sí, Ahora, eso si tienes sí, un producto, te hablo, por ejemplo, de unos zapatos, a ponerte un ejemplo. Antes también se vendían zapatos. sí, Antes era mucho más difícil que tú pudieras vender X unidades a X países. O sea, era local. sí, Ahora tú tienes la facilidad. O sea, eso sí que, o sea, yo pienso que es mucho más rápido el poder comunicar un producto, un servicio, probarlo, llegar a la gente. Eso sí que es mucho más rápido. Y también yo pienso que eso conlleva a que al ser más rápido puedas llegar a más gente, es más fácil poder vender más, poder hacer más dinero. Al final, yo pienso que por ese lado sí que es más fácil. Luego, sí. ideas, cada uno ya es lo que tú dices, ya depende de en qué te quieras meter, qué quieras hacer, si ya más personal, cada uno ya lo que de esto, ¿no? Pero O sea, yo pienso que sí, o sea, que es más accesible el hecho de negociar con otras personas y con otros países. sí, sí, o sea, Te da oportunidad a que puedas hacer más dinero porque al final, en vez de vender a local, pues vas a vender a X miles, decenas de personas. mm. Y que se puede, y que además se puede vender cualquier cosa. O sea, a día de hoy, la ventaja que tiene eso de la globalización digital y que tú puedas poner en venta mascarillas con la cara de Mickey Mouse y que te pueda comprar una persona en Oklahoma, ¿sabes? Eso es, yo creo que sí que es más fácil en ese sentido como ganar mucho dinero porque hay como muchas posibilidades. Pero luego Claro, también está el factor de que al ser tan fácil, hay mucha competencia, tienes que como focalizarte en lo que quieres hacer y luego no solo eso, sino que eh, al haber tanta sobreinformación, ¿sabes? De cómo hacer las cosas, es muy difícil también para, en general, a no ser que tú de verdad estés enfocado en lo que quieras aprender y todo eso,
para algunas personas a lo mejor puede ser muy difícil porque puedes aprender de aquí, puedes aprender de allá, pero al final es como que aplicarlo es lo que tienes que hacer para poder conseguirlo, ¿no? Claro, ahora tienes más medios, tienes más formas de hacerlo y vas a llegar mucho más rápido, pero si no lo haces al final, pues de nada te va a servir es como tener un Ferrari aparcado en la puerta de la casa y no pones gasolina y no te metes dentro del Ferrari y lo conduces. O sea, no, al final no te sirve de nada. Hablando de Ferraris, que me has recordado el libro bueno, un libro que me recomendaron que no he leído nunca, el del monje que vendió su Ferrari, no lo he leído nunca, ¿eh? Sí. Pero, ¿cuál es el mejor libro que has leído tú? ¿Cuál es el libro que recomendarías a alguien? O sea, que me hayan cambiado el chip, Sí, varios, dependiendo qué áreas, unos, y dependiendo qué áreas, otros. Por ejemplo, en tema de marketing, el que te comenté el otro día, pienso que a mí me ha ayudado mucho, el del que te es dije, muy bueno ese libro, sí. me ha abierto la mente, o sea, ¿Cómo se llama? ventas que nunca duermen. Pues es como que en temas digitales ese libro me ha cambiado porque yo antes hacía las cosas de una forma y ahora ya estoy aplicando otras y eso ha sido un cambio. Pero en cuanto a Y mentalidad, lo mejor es que en probándolo y leyéndolo y tal, ¿en cuánto te ha dado resultados aplicar lo que has leído en ese libro? ¿En una semana? en una semana y media, ponle más o menos, o sea, todo lo que había hecho en un año Sí, de probar, en una semana y media ha sido como, ¡buah! Y ahora ese modelo, que es el que estuvimos hablando el otro día, ya lo estoy mejorando, digamos, porque ya dentro del libro te dice cómo mejorar, o sea, es como... es muy bueno ese libro, sí, es muy bueno. Y luego, en cuanto a mentalidad uno, no sé si lo tengo, no, el de El cómo del éxito de Miguel Ruiz Gil, que aquí es español. No sé Sí, si... no sé quién es. A mí, no sé, ya te digo, a lo mejor a nivel mundial no son superventas y yo personalmente, a mí me hizo un clic. O sea, me hizo un ¿Cómo del clic éxito? el cómo del éxito. O sea, el tío para mí es un, o sea, me explicó cosas que yo tenía más o menos pensadas, pero no las acababa de entender, habían cosas que no me acaban de cuadrar. Ese libro me hizo bastante clic y me acuerdo mucho de ese libro. Joder, es muy bueno. Pues Luego, ya, luego están los típicos, ¿no? Los secretos de la mente millonaria, el millonario de la puerta de al lado, por ejemplo, está ahí. Libros así que a mí me sirven mucho para pensar y para hacerte ver cosas que antes no entendía. Yo, por ejemplo, de leer, yo hasta los 20, tengo 28, acabas de cumplir, hasta sí. los 23, 24 años yo no leía. O sea, leía lo que tocaba leer en el colegio, en el instituto y poco más. O sea, yo no te voy Yo, a engañar. bueno, yo a los 17, 19 más o menos empecé a leer, pero no temas de emprendimiento, sino eran más cosas de psicología, comportamiento, lenguaje no verbal, esa clase de cosas que son, para mí son súper interesantes, ¿sabes? Antropología y todo esto. Y para ti, el libro que más te ha ayudado a decir, "Buah, este libro lo ha reventado". Pues para mí, sinceramente, hubo un libro que me marcó muchísimo, pero luego lo volví a leer y no me volvió a inspirar lo mismo. Yo creo que depende también mucho el momento en el que leas el libro, Sí, ¿sabes? pienso igual que tú. Depende mucho el momento, pero a mí en ese momento, cuando leí el libro, me pareció muy bueno, tío, muy bueno, porque me hizo ver cosas y es de mentalidad. Y se llama Confianza en uno mismo de Ralph Waldo Emerson, que es uno de los mayores escritores así de referentes que hay norteamericano, ¿sabes? Lo tienen como, aquí tienen a Cervantes a lo mejor, ¿sabes? Y es muy interesante ese libro porque te hace ver cosas muy buenas y te habla directamente. Y para mí ese es el libro que cuando me preguntan siempre suelo responder. Luego no ha habido un libro, o sea, este libro, por ejemplo, que tú me has recomendado me parece brutal. O sea, nunca había... Porque ¿sabes lo que pasa? La mayoría de libros que he comprado, por ejemplo, el de Sell Like Crazy de Sabri Subi, o sea, lo estoy leyendo, pero lo que pasa es que es como mucha paja. No sé si, o sea, realmente no está, o sea, lo que encuentro en este libro es que está completamente condensado a la manera práctica de hacer las cosas,
¿sabes? total. O sea, está bien que un libro te tenga cosas de mentalidad y todo eso, pero eso realmente llega a un punto en el que cuando has leído muchos libros de emprendimiento y demás, ya te lo sabes. O sea, ya sabes que tienes que hacer, yo qué sé, tener persistencia o tener disciplina o lo que... Llega un punto en el que ya sabes. Entonces, llega un punto en el que lo que buscas más en un libro es la manera práctica de hacer las cosas. Y yo, sobre todo, siempre he aprendido así. O sea, yo siempre cuando aprendo algo es de la manera práctica de hacerlo, la manera más rápida, ¿sabes? Sí, De conseguirlo. igual. Entonces, para mí ese libro ha sido brutal. Sí, Eh, porque lo que tú dices, los libros, yo ahora, por ejemplo, antes los veía como porque, te digo, antes no leía sí, y leer los libros era, como, era la manera de abrir mi mente, ¿ok? Era la manera de aprender, entendía cosas que nunca me había planteado o que nunca se habían cruzado en mi vida, por decirlo de alguna forma, sí, y no era consciente de eso, ¿vale? Y leer, al principio me sirvió como eso, fue como boom. O sea, yo la primera vez, yo lo pienso como el gran despertar, ¿no? Aquello, ¡guau! sí. Estaba dormido, no sabía dónde estaba, no sabía en qué mundo vivía, ¿sabes? Y eso me abrió por una parte, ahí me abrió la cabeza, ¿vale? Y ahora, es eso, aprecio más un libro a lo mejor, o sea, esos libros sí me gustan, y hay libros, por ejemplo, motivacionales o lo típico, ¿no? De mentalidad y tal, Sí, que depende de qué ratos, pues leer está muy bien, porque cuando estás un poco bajo de motivación, pues eso te ayuda y te da otra vez un poco un chute, ¿no? Pero ahora es eso, libros técnicos o estratégicos que te dan estrategias paso a paso, pero yo creo que eso, ¿sabes por qué nos pasa? No sé, ¿eh? A lo mejor no, ¿eh? Es cosa ya... El ¿cuál? hecho de que a lo mejor eso nos pasaba, o sea, esos libros, es lo que tú dices, llegan en el momento que tienen que llegar, ¿no? A lo mejor cuando al principio, como estás un poco perdido, no sabes un poco el camino, qué negocio vas a hacer, te hablo del emprendimiento, ¿eh? Qué negocio Sí, vas a montar, por dónde vas a tirar, necesitas un poco sí que tener esa mentalidad, una ¿no? guía. Y cuando ya como que encuentras el sector o el nicho o a qué te vas a dedicar, ya buscas más libros que te ayuden a mejorar en ese sector o en eso que te has enfocado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por eso hay libros que depende de qué época necesitas unos libros o necesitas otros. O libros o formación, ¿eh? O sea, tanto puede ser en libro como puede ser en video, como puede ser mentorías, como puede ser lo que sea. Sí, porque al final es eso. O sea, tú puedes leer un libro que sea buenísimo, pero a lo mejor si no estás en el momento adecuado de recibir esa información, no, es como si no leyeras nada, ¿sabes? Exacto. O no se te va a quedar tanto. A O lo no se mejor te lees va a un quedar libro tanto. de 200 páginas enfocado en una cosa o de 300 páginas enfocado en eso y te vas a aprender todas las páginas, todos los conceptos que dice el libro, todo lo vas a analizar y lo vas a estudiar y lo vas a internalizar, ¿no? Y a lo mejor te lees un libro de 20 páginas o de 100, ponle, y no te aporta nada. O sea, has tirado 100 páginas, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, que al final te hacen perder el tiempo también, porque si lo Bueno, hubieras leído en algo que te hubiera aportado más en ese momento, hubieras claro, ganado más. eso, ahí está la gracia, pienso que a lo mejor es como, este por ejemplo, yo sabía que me iba a hacer chip ya cuando me lo presentaron, cuando me lo recomendaron, porque a mí también me lo recomendaron, no lo encontré yo, me lo recomendó un colega que lo invitaremos aquí también para que hable con Sí. nosotros. ¿Verdad? A mí me lo recomendó él, pero hay libros que si tú no te pones a leerlo no sabes tampoco, o sea, la portada, lo que te explica la descripción, sí te puede dar algo, pero hasta que no te metes y no lees, no sabes si te sirve, no te sirve, si puedes sacar algo, si no puedes sacar nada. Y luego yo también pienso que muchas veces, aunque te leas un libro, porque yo hay veces que me he forzado a leer libros, ¿sabes? Porque digo, bueno, es que a lo mejor ahora no estoy en el momento o lo que sea, pero yo sé que este libro a lo mejor en un futuro inconscientemente me va a traer aprendizajes, ¿sabes? Que me van a ayudar a hacer algo, ¿sabes? Exacto. Y, por ejemplo, eso me pasó con el libro de Tony Robbins, el código del dinero, creo que se llama. Sí. Ese tío te habla, o sea, te habla de cosas que El si juego tú... del dinero se llama, me Código parece. ¿el? El juego del dinero puede ser. Sí, 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 creo que es ese. Pues ese libro te da estrategia así para empezar, para tener, pero también se pone en una posición de personas que estén facturando millones y tú Sí, dices, vale, ese libro, sí, yo no estoy facturando millones, no estoy en ese punto, ¿sabes lo que te quiero decir? sí. Pero ya te sirve para o sea, aprender cosas o sea, cómo piensan esas personas, ¿no? O sea, que al final es eso, te reflejas tú en esa persona y si haces las cosas que tienes que hacer, sigues por el camino y quién sabe, a lo mejor puedes llegar, todo es posible, ¿no? Mira, eso es algo de lo que podemos hablar en la próxima, el tema del dinero y cómo
cómo usar el dinero estratégicamente, ¿sabes? Emprendiendo, que eso es muy interesante también, a la gente le puede interesar. Al final, Es nuestra hablar experiencia, desde nuestra experiencia, claro. cómo la hacemos nosotros, cómo nos organizamos nosotros y qué es lo que Claro, hacemos. al final, y volviendo un poco al tema, es eso, hablar del dinero desde nuestra experiencia, es decir, desde el dinero que hemos manejado, que hemos llegado a manejar, que, oye, es verdad que ninguno de los dos hemos manejado millones todavía, pero podemos hablar desde el punto de vista de como emprendedor, cómo gestionas el dinero, también cómo gestionamos el riesgo, ¿no? Porque, joder, o sea, eso es algo que a mí me gustaría volverlo a hablar en la segunda, por ejemplo, el tema de, hostia, tú te has arriesgado mucho con el tema de decir, hostia, dejo el curro y utilizo pues el dinero que tengo ahorrado para meterle caña a esto y que sea lo que Dios quiera, pero siempre enfocado en que se van a conseguir las metas, ¿sabes? Un poco hablar un poco de la perspectiva esa, de cómo usar el dinero estratégicamente desde nuestro punto de vista. Sí, sí, perfecto, lo veo súper bien. Yo creo que puede interesar y también podemos hablar con el colega este porque, por ejemplo, el colega este me dijo que él, por ejemplo, como por culpa del dinero no tenía a lo mejor de esto, se ha buscado un trabajo de 4 horas. Y digo, Claro, hombre, si eso te va a llevar a que al final vas a cumplir tu objetivo y eso lo puedes compaginar y es un colchón, es un más a más que te llevas para poder seguir en tu emprendimiento, claro. Es que al básicamente final eso lo he hecho yo también. O sea, es yo he eso. estado trabajando una media jornada antes cuando, porque yo decía, bueno, por lo menos, oye, voy a tener como mínimo una jornada de media jornada para tener, para pagar el piso y demás, ¿sabes? Y el resto del tiempo se lo dedico a lo que yo quiero hacer de verdad, ¿sabes? Porque claro, si estás viviendo con tus padres y demás, tienes una ventaja de la hostia, porque no tienes que gastar dinero en comida, piso, tal. Pero pues tú, yo, muchos emprendedores y demás, que a lo mejor viven solo, la cosa está ahí, encontrar el equilibrio de invertir el tiempo donde tienes que invertirlo, ¿sabes? Perfecto. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a despedir nuestro primer podcast Pues para vamos a ver cómo a va. ver cómo, vamos a ver cómo va, vamos a ver si a la gente les gusta, ¿no? Si, yo espero realmente que a la gente le guste, ¿sabes? Y que la gente también quiera participar y que al final Y yo sabes, que, pienso, perdona, sí, que nosotros ahora mismo lo estamos haciendo porque nos gusta. O sea, claro, estamos haciendo esto porque tú y yo le dijimos un día, tú, estamos aquí hablando de mil historias que le puede interesar a un montón de gente, pues ¿por qué no lo compartimos y lo colgamos en internet? Y seguro, y si hay alguien, o sea, si esto puede ayudar a alguien, o sea, nosotros ahora mismo lo estamos claro. haciendo porque nos queremos sentir unidos y queremos sentir un poco, buscar ese calor, ¿no? De la gente que esté en el mismo camino. Claro, y es que al final, por ejemplo, yo no sé si le pasará a más gente, pero yo cuando escucho a personas que a lo mejor están en mi mismo nivel, a lo mejor, y las escucho hablar sobre su emprendimiento, sobre sus cosas, me inspira muchísimo. Hay veces que incluso me inspira muchísimo más que escuchar a alguien que ya ha llegado, ¿sabes? Porque como que me siento identificado con esa persona y digo, hostia, y es más, si esa persona ha conseguido un logro, estando, por ejemplo, en mi mismo nivel, digo, joder, es que si él lo ha conseguido, yo también puedo conseguir eso, ¿sabes? Porque realmente está como yo, ¿sabes? Entonces eso a mí me ayuda, por lo menos a mí, me ayuda mucho escuchar hablar a personas que estén en mi mismo nivel. Por eso también quería hacer esto, para que tanto otras personas que estén en nuestro nivel o estén en un nivel más alto o más bajo, que puedan escucharlo, que puedan inspirarse y que pueda venir gente de, como dices tú, de diferentes niveles, a hablar un poco desde su punto de vista como emprendedor, ¿sabes? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué hace? ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha ganado? Todo esto. Eso es súper interesante, tío. Eso, tío, y es eso, dejar claro que lo único que es esto, que aquí lo que se intenta es crear una comunidad de personas que estén en el mismo, que estemos en la misma sintonía, punto, Claro, que podamos hablar el mismo lenguaje. El otro día se lo hablaba, lo comenté porque yo tengo, ahora por suerte tengo un par de amigos de mi núcleo más cercano, cercano. que también están emprendiendo y con ellos ya tengo temas de conversación como los que Sí, hablo contigo, por ejemplo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero es como encontrar un punto donde haya más gente, que tú puedas, que
yo qué sé, que siempre nos viene bien el Sí, hablar el poder hablar con otra persona sobre, pues como hacemos tú y yo, ¿no? De clientes, de formas de captar clientes, que eso podemos hablar en otro podcast también, del dinero, de cuánto te pagan, de cuánto consigues por esto, del cómo haces esta estrategia, tal. Al final esto es retribución continua, es un win-win. totalmente. Así que bueno, antes de finalizar, que no le habíamos puesto nombre al podcast, pero el Sí, podcast se llama De emprendedor a emprendedor, ¿no? Y es lo que refleja todo esto. Y nada, espero que os haya gustado. Y bueno, si quieres dar unas últimas palabras, John, a la gente. eso, que el nombre lo dice todo, de emprendedor a emprendedor es lo que queremos que sea esto, de un tú a tú, de personas que estemos en el mismo camino y que hablemos el mismo idioma y ya está. Así que un saludo, mi gente. Yo sé que os ha encantado este podcast y que os vais a suscribir. No sabemos todavía dónde lo vamos a publicar ni cómo lo vamos a hacer exactamente, pero espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.